Hay una gama muy amplia de cultivos invernales que se podrían estar utilizando. Acá normalmente se habla de trigo, uno puede utilizar un trigo de cobertura, puede utilizar triticales, centeno, cebada, avena, o sea, distintos cultivos invernales lo puede utilizar como cobertura. Y también hay distintos cultivos leguminosos, puede ser vicia, puede ser arveja, o tiene otros cultivos más que se están empezando a probar hace unos años ya en Uruguay, que son algunos rafanus, digamos, y que tienen, y algunos tréboles más que se tratan de utilizar como cultivos de cobertura. ¿A qué nos referimos con cultivos de cobertura? Estamos hablando de aquel cultivo que se siembra para proteger el suelo y que luego se quema con un herbicida, ¿tá? Un tiempo suficientemente antes, con antelación a la siembra del cultivo principal, cosa de que no le afecte con el agua disponible del suelo, ¿no? Uno puede utilizar, por ejemplo, un trigo de cultivos de cobertura, está logrando aportes muy buenos. En general, utilizar gramínea te da aportes bastante importantes de materia seca, o sea, coberturas muy rápidas y con mucha cantidad de aporte residual, más si uno lo llega a fertilizar. En el caso de las leguminosas que utilice, ya tendría que pensar en qué lugar estratégico de la rotación debería ir. Uno debería pensar una leguminosa para que sea antecesor, por ejemplo, una gramínea. Entonces, en otros esquemas, que uno puede pensar un trigo, soja y un cultivo de cobertura leguminoso con un maíz tardío, por ejemplo. Entonces, en ese esquema andaría muy bien utilizar un cultivo como, por ejemplo, la arveja, que aparte lo puede utilizar como cobertura o inclusive lo puede utilizar como cultivo de grano para que también fije parte de nitrógeno para el suelo, o sea, que le quede nitrógeno para ese cultivo. En más de una oportunidad en su disertación se escuchó hablar del concepto de intensificación. Sí. ¿A qué se refería puntualmente y cuáles Sí. son los beneficios que ocasiona? Intensificación de la secuencia nos referimos a tener el mayor tiempo de ocupación del año, o sea, el mayor tiempo del suelo con cultivo vivo. Eso. Entonces, normalmente, si uno piensa que los suelos tienen monocultivo de soja, vemos que se siembran allá en noviembre, hasta abril, marzo estamos teniendo con un cultivo y el resto del año el suelo permanece libre de cultivo. Si nosotros intensificamos es aprovechar con el invierno, con algún cultivo invernal, aprovechar ese espacio que deja en el invierno el cultivo con otro cultivo más para que genere aportes de residuo, para que nos genere cobertura, para que nos capte parte de la lluvia que cae, para que nos capte la radiación solar y nos genere mayor aporte de biomasa. Entonces ese es el concepto. Intensificar es tratar de tener el suelo el mayor tiempo ocupado, el mayor tiempo posible ocupado. Todas aquellas secuencias que tienen algún cultivo de cobertura invernal nos han mejorado propiedades del suelo, como mejoran la infiltración, nos mejoran la porosidad, eso nos permite que haya un mejor ingreso de agua, nos mejora la materia orgánica y en general lo que te puedo decir que en los datos de la región pampeana no se han visto beneficios muy importantes en el rendimiento. Si no va a haber rendimiento exclusivamente en secuencias con cultivo de cobertura, sin cultivo de cobertura no ha habido, salvo algunos casos muy puntuales, efectos muy importantes sobre el rendimiento, pero nosotros tenemos que pensar que esto es parte de un paquete y que estamos teniendo otros tipos de beneficios. Acá nosotros en Entre Ríos hemos estado realizando ensayos de larga duración, que es lo que necesitamos para poder obtenerla, poder evaluar secuencias por mucho tiempo para poder obtener resultados valederos. Hemos notado que en el caso de molisoles no mejoraron mucho el rendimiento, pero sí en los vertisoles. O sea, en los suelos vertisoles, que son los suelos en general los más pesados que tenemos en la provincia, intensificar la secuencia tiene un efecto muy marcado y lo venimos notando con distintas cosas. Por ejemplo, están mejorando más los rendimientos en aquella secuencia que tiene ya sea un trigo soja o un cultivo de cobertura soja o una arveja soja frente a un monocultivo. Y básicamente, ¿por qué? Porque mantenemos la cobertura todo el año. Entonces, un poco el concepto que yo le quería dejar es, pensemos en tratar de manejar el suelo más como un sistema, de tenerlo cubierto, de protegerlo, de generarle aporte y en la medida que nosotros podamos ir cumpliendo esas partes, vamos a mejorar la sustentabilidad.